Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Con el doctor Veras Aybar vamos a hablar temas importantes de la política global. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Doctor Ángel Aybar. Estamos aquí a sus órdenes. Bienvenido a Tribuna Nacional. Muy complacido de estar aquí entre un amigo. Doctor, vamos a hablar un poquito de la política internacional globalizada. ¿Qué va a pasar en el mundo? O sea, ¿cuál es la coyuntura actual del mundo? O sea, ¿cuáles peligros se ciernen sobre la humanidad? Desde el periodo de 1991, cuando se da la escisión de la URSS, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que mantenía una especie de equilibrio de los polos mundiales. Se podría hablar entonces, Díaz Cueva, de lo que era la bipolaridad, pero eso se rompió con la disolución de la Unión Soviética. De una u otra forma se mantenía un equilibrio, o sea, aquel se abstenía de actuar agresivamente, fundamentalmente lo que es el imperio norteamericano o la combinación del imperio anglosajón, británico, norteamericano. Se abstenían un tanto. Pero usted, al igual que yo, observa que a partir del 91 viene una actitud arrogante, prepotente de parte de los Estados Unidos y de las potencias occidentales, entiéndase Gran Bretaña, Francia, Alemania y España y otros, porque entienden que no tienen ningún contrapeso. Estoy solo en el play, en el estadio, y en consecuencia conocemos nosotros lo que fueron las agresiones contra Irak en el 91 con Bush padre y en el 2003 bajo el gobierno demócrata, en la que deciden invadir Irak y las consecuencias son cientos de miles de muertos. Hay quienes hablan de 1 millón de muertos de lo que fue esa ocupación norteamericana, sin autorización del Consejo de Seguridad, o sea, sin regla alguna, en la que participaron un conjunto entonces de países alcahuetes también, hasta la República Dominicana participó en el gobierno ese que teníamos en el 2003. De Hipólito Mejía. O sea, nosotros un país que no tenemos razón de aparecernos de aquí a Asia, a Medio Oriente, a agredir, por complacer al capitán general o al dueño del imperio, al emperador, digamos. Entonces eso es hasta una vergüenza para lo que constituye una nación que ha sido agredida, como la dominicana, en varias ocasiones. 2 veces. Por eso mismo norteamericano que en el 16, a lo que se le estaba acompañando en el 2003, en el 16 y en el 65, es desde el 2005, 1907 que viene ese asunto. A tal punto que debieron tener casi lo que era la bahía de Samaná. Había intentos de Buenaventura Bay y otros de entregar ese asunto. Pero siguiendo con esto, nos encontramos entonces con esas agresiones a Irak, en la que supuestamente buscando armas de destrucción masiva, que no lo encontraron, deciden violentar la soberanía de ese país y se llevan de paro a Saddam Hussein. Te lo recordará, presentándolo, ahorcándolo como una muestra de cuidado, quien
actúa que le va a pasar esto lo mismo. Pero después vienen las agresiones a Somalia, a Libia. Oiga, Libia, que era un país con un nivel de desarrollo en la que los individuos tenían asegurado lo que llaman los economistas las necesidades básicas: salud, educación, vivienda, recreación. Necesidades básicas suplidas por el gobierno del coronel Muammar Gaddafi. Muere también Gaddafi. Entonces ese país que tenía estabilidad, hoy día es un desorden. Hay una lucha trivial y una lucha de potencia, si se quiere, en la que participa hasta la misma Rusia. Pugilato, y hay un desorden en esa nación. Pero igual lo encuentran en otros países. No han podido con países como Irán, porque es muy fuerte. Irán hereda lo que es aquella actitud guerrera de los persas, del antiguo imperio persa que nosotros vimos en la educación primaria, en la historia universal, en el sexto curso. En la década de los 60. De ese imperio persa. Entonces, ese equilibrio, les repito, se rompió en el 91 y hemos tenido que acudir a ver todas esas agresiones. ¿Qué ocurre? Que el órgano que desde 1945 tenía el encargo de mantener la paz mundial, con la Carta de San Francisco de 1945, la ONU, de una u otra forma se puede decir que es una entidad en situación de mortandad. Comenzaron a boicotearle los proyectos como el de la UNESCO, UNICEF, la FAO y otros instrumentos que tenía la ONU para ayudar a las naciones en su nivel de desarrollo. Entonces esa ONU, que debería actuar como el ente regulador de las relaciones internacionales, O moderador. hoy día aparece en una situación, les repito, de moribundo. Entonces el mundo está ante esa situación. A eso se le agrega los conflictos en los que la OTAN pretende monopolizar el control mundial. Y entonces agarró y un conjunto de países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, ellos se lo han adherido. De eso y de otros países europeos que no estaban en ese asunto. ¿Qué ocurre? Que entonces países como Ucrania, que era el tercer país en tamaño, porque está Kazajistán, que era parte de la URSS también, que es uno de los países más grandes del mundo también. Pero está Ucrania, que tiene alrededor de 600,000 y pico de kilómetros cuadrados. Y la OTAN no se conformó entonces con ir acorralando a Rusia con los países fronterizos, sino que pretende desde Ucrania ver en qué medida debilita la Federación Rusa. Comenzaron desde el 2014, cuando logran derribar a un gobierno con buenas relaciones con la Federación Rusa. Y entonces a partir del 14 se impone un gobierno con muchos vínculos, no decir títeres, de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Y los rusos, que ven perseguidos a sus conciudadanos o parte de la etnia rusa en la zona este de Ucrania y en la misma Crimea, no le quedó otra alternativa que entender que si dejaban que tomaran Ucrania totalmente, era avanzar hacia el territorio ruso de los 17 millones de kilómetros cuadrados que sabemos que tiene Rusia o la Federación Rusa. Entonces se da esta situación en la que los rusos toman Crimea, toman parte del este, que desde el 14 hay unas repúblicas del Donbass que estaban sublevadas, que declararon su autonomía y le pidieron la protección de los rusos. Porque hay casos bastante sui generis ahí, como el de Crimea. Crimea era parte del territorio ruso por cientos de años. En el año 1952, ahí se dio una situación en la que pasan ese territorio a Ucrania.
Ucrania era parte de la URSS, de la Unión, no hay problema. Jamás pensaron que vendría la disolución de esa confederación, si se quiere, de 15 repúblicas, que era la URSS. Recuerdo haber leído un discurso de José Stalin en la que criticaba al canciller Molotov. Y decía Stalin, parecería que el camarada Molotov, en un exceso de copas, se puso gracioso con los británicos. Porque los británicos desde ese entonces pujando lo de Crimea. Estaban incidiendo. Entonces, Stalin se refiere a eso de manera media jocosa. O sea, tuvo visión. Dice que el camarada Molotov parece que un exceso de copas, o sea, ya medio dado de vino, se puso gracioso con los británicos. Y le cedieron entonces lo de Crimea. Pero esa lucha tiene que ver con que de una u otra forma los rusos entienden que Crimea es parte de su territorio. Entonces el mundo hoy día está en esa encrucijada en la que la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que surge en 1949, después, si se quiere, de la Segunda Guerra Mundial, como un contrapeso a lo que era el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era el órgano militar o conjunto de países tratando de asumir defensa colectiva. Y entonces la OTAN, si se quiere, también el conjunto de actitudes militares para defender los intereses de las potencias occidentales. Doctor Veras y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el experto constitucional e internacional, el doctor Ángel Veras Aybar. Doctor Veras Aybar, usted como un experto en política internacional, las guerras que están en el mundo, ¿en qué afecta a la República Dominicana y a los países de América Latina? Sí, de una u otra forma tiende a perjudicar a la humanidad. Primero porque ahí están muriendo decenas de miles de personas, militares y civiles. Esa es una realidad. Afecta en la medida en que la producción agropecuaria de uno u otro país no avanza. O sea, si se quiere, Ucrania es de los principales productores de granos del mundo. Así es. Y los rusos lo son grandes productores también. Entonces, si están en guerra no hay producción. Es una realidad. Afecta a la economía global de una u otra forma. Pero también usted se encuentra con el caso de los yemeníes que han dicho, por aquí no pasan barcos. Esa es la otra. En la medida en que Israel sigue masacrando a los palestinos. Cualquiera dice, pero esos son unos terroristas, ¿qué es esa cuestión? ¿Por qué hacen eso? No, no, no. De una u otra forma Israel tiene que tener algún contradictor. Porque lo grande es que actúan en nombre de Dios, oiga. Y ellos se lo creen, que están protegidos y que son una tierra prometida. No, la humanidad lo que está presenciando es una barbarie. Y a esos israelíes no les luce, porque ellos fueron víctimas del fascismo alemán, en la que perdieron posiblemente 6 millones de habitantes. De judíos. De vivos. De judíos. La Segunda y la Primera Guerra dejaron 100 millones de muertos. O sea, la humanidad no sabe lo que ha significado esa guerra que se dio del 14 al 18 y esta que se dio del 39 al 45, la segunda. 100 millones de personas. Entonces usted dice, ¿de dónde le sale a los israelíes esa bravuconería de decidirse casi eliminar, extinguir a una etnia que dicen son sus hermanos, vecinos, que son dueños de esa tierra, pero no de la tierra de Gaza, de Cisjordania, o de Rafah y otros lugares? No, son dueños de ese territorio que Israel ocupa, de Tel Aviv, de Jerusalén, de todas esas cuestiones. Que tienen derecho a vivir. Tienen derecho a vivir. Dentro, todos juntos. O sea,
En 1948, la ONU, las organizaciones que integraban la ONU para entonces se ponen de acuerdo y emiten una resolución, mediante la cual se decidía la creación de 2 estados. Uno en el territorio que tiene Israel hoy día y otro en Palestina. No, eso no se ha respetado. Surgió un estado, el israelí, pero el otro está pendiente. El otro, inclusive, hay una decisión de la ONU de tenerlo como observador. En días pasados, no sé si usted recordará, se trataba de emitir una resolución con el apoyo de 143 estados de los 194 para que se le dé estatus permanente a Palestina como miembro de la ONU. No, Estados Unidos vetó la resolución y se cayó. Sigue como observador. Entonces, usted dice hasta dónde llegará esta guerra del señor Benjamín Netanyahu, que de una u otra forma ya está desenmascarado de 50 maneras. Benjamín Netanyahu lo que trata es de que en la medida en que esa guerra se prolonga, él no responde a sus acusaciones de corrupción que tiene. Casi estaba en el banquillo de los acusados, como decimos por aquí, bajo la perspectiva de ser sentenciado. Había pretendido reformar el poder judicial a la brava, se lo impidieron de una u otra forma la ciudadanía israelí. Pero entonces desata esta guerra en la que se dice que las acciones del 7 de octubre de Hamas pudieran no necesariamente ser un hecho total de Hamas, que pudo, hay quienes dicen, yo no me atrevo porque los abogados trabajamos con evidencia. De ellos mismos. Hay quienes dicen que fue posiblemente ellos se autogolpearon. Porque no se dice que Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos, que el Mossad es el instrumento que todo lo ve, y que es el más tremendo de la inteligencia de los gobiernos. Entonces logró jamás penetrar y matarle 1.300 y pico de personas, incluyendo altos oficiales y cosas así por el estilo. Lo agarraron desaprensivos, o sea, no se daban cuenta de que el ataque venía, ya que le habían advertido inclusive. Entonces, de una u otra forma, a Israel, el propio Estados Unidos, que es su patrocinador, que le da miles de millones de dólares como subsidio para su presupuesto anual, y que ahora mismo están enviando miles de millones para sostener esa guerra. El propio Estados Unidos ha dicho que pare, que detenga eso contra civiles. Y el Netanyahu dice que no, que va a llevar eso hasta sus últimas consecuencias, porque su objetivo es, según su criterio, eliminar a Hamas. Pero pretende posiblemente exterminar a los palestinos. Entonces eso ha desencadenado el apoyo de los yemeníes y el apoyo de una u otra forma de Irán y de los libaneses con Hezbollah a la cabeza. O sea, ahí de una u otra forma hay una guerra que la gente la ve solo de Israel a Hamas. No, hay una guerra colateral entre Hezbollah del Líbano y los israelíes. Pero de una u otra forma, como pudimos presenciar hace un tiempecito, también un choque entre los iraníes e Israel. Porque Israel, como se sabe, llega a bombardear el consulado iraní en Damasco, en Siria. Y entonces todos pudimos presenciar lo que fue también la respuesta de los iraníes. O sea, ahí no hubo ni que escudo antiaéreo ni nada por el estilo. Lo que Israel sufrió como contraataque de Irán no lo han reseñado los medios internacionales. Entonces, ¿qué usted visualiza entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la solución? Lo que es el instinto humano se termina imponiéndosele a esta bravuconería, a estas actitudes de barbarie de los occidentales como tal. O sea, yo entiendo que la guerra
Ucrania, o termina un acuerdo o los rusos terminan venciendo total a Ucrania, absorbiéndose a Ucrania, tomando Kiev, Kharkov y las otras partes que le faltan del norte, de una u otra forma. Lo de los israelíes, yo tengo la creencia de que la ofensiva de Netanyahu ha bajado de una u otra forma por la presión internacional, pero también por la resistencia de los palestinos. Porque ellos posiblemente creyeron que pudieran tomarlo en semana. Estamos hablando de octubre a esta parte. O sea, varios meses y no han logrado acabar con Hamas. O sea, hay una guerra que parecería se prolonga. 8 meses, vaya. Exacto, se prolonga y al final tendrá que pactarse. Porque les repito, hay lo que se llama el instinto de conservación de los humanos. No es verdad que los Estados Unidos y las potencias poseedoras de bombas de destrucción masiva lo van a usar así por así. Porque ya se ha dicho, si hay un uso de asuntos termonucleares, no se salva ni la víctima ni el victimario. O sea, todos tendremos las consecuencias fatales si es que llegara a ocurrir de que la humanidad puede extinguirse. O sea, lo que vienen predicando algunos religiosos hace muchos años, miles de años, que el mundo va a acabar, que viene el fin del mundo. Pero no digo porque nadie desde otra parte lo va a acabar. Lo va a acabar el ser humano, producto de los avances técnicos científicos que se han producido. Entonces, eso es así. Una guerra termonuclear, les repito, nos lleva a todos. Porque aún ocurra eso en Ucrania o en Madrid, a nosotros nos llegarán las radiaciones y no escaparemos a eso. Doctor, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted en términos internacionales haya concluido. Te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano y también del mundo entero. Nada, seguir creyendo que los pueblos siempre manejarán su instinto de conservación y que esa arrogancia con la que se manejan las potencias hoy día, los pueblos en las calles, en lucha de resistencia, podrán detenerla. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.